Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 32. Y el domingo pasado recibimos un mensaje que era del Señor, y en medio del mensaje el hermano Julio mencionaba algunos mensajes, algunos temas de mensajes que habíamos compartido en esta serie, Ahora que soy salvo. Y me pareció muy interesante que iba en orden de los mensajes compartidos de Ahora que soy salvo, y en eso añadió algo más y dijo algo así como: porque el Señor nos defiende, o es nuestro abogado, es nuestra defensa. Y ese tema yo no lo había predicado. Lo que él no sabía es que yo iba a predicar el domingo pasado. Y no lo hice porque teníamos la boda el sábado, el desposorio, entonces yo no quería estar apresurado en los preparativos finales. Pero el tema era precisamente lo que él dijo que ya había sido predicado. Entonces, si quieren poner el título para este mensaje, es Ahora que soy salvo, tengo quien me defienda. Tengo quien me defienda. Y hoy el Señor ha estado hablando a través de los cantos, a través de profecías, que Él es nuestro libertador, que Él es nuestra roca, que es nuestra ayuda. Y hermanos, yo sé que este mensaje es urgente para algunas o tal vez muchas personas que lo escuchen, empezando por aquí, por la congregación. Porque hay momentos cuando nosotros nos sentimos indefensos. Cuando nosotros pensamos: ay Señor, ¿cómo me metí en esto? ¿Cómo me llegó esta prueba? Pero ¿cómo voy a salir? ¿Cómo? Y ahí es donde entra el Señor, porque el Señor en su palabra, Él ha prometido que Él es nuestra roca, nuestra defensa, nuestras alas que nos cubren. Hay muchas formas en que Él nos muestra simbólicamente que Él es quien pelea por nosotros, quien nos defiende. Si ustedes buscan en el buscador de palabras claves de la Biblia, en cualquier concordancia, les van a aparecer muchas formas en que Dios es quien nos cuida y quien nos guarda. Pero quiero comenzar aquí en Deuteronomio 32. Y esta es la descripción que Moisés da, que él hace, de cómo considera Dios a su pueblo, a su nación. Versículos 9 y 10 dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. O sea, somos la heredad de Dios. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo.
quiero que comencemos con esa descripción. El Señor guarda a su pueblo como la niña de su ojo. ¿Qué significa eso en nuestra mente, para nuestra inteligencia? ¿Qué significa cuidar la niña de su ojo? Que ahí está su cuidado, su atención, su protección. Así tiene el Señor a su pueblo. Ese cuidado, esa protección nos brinda el Señor a nosotros, sus hijos. Y si nosotros logramos entender esto, si nosotros, nuestro corazón logra captar eso, nosotros vamos a vivir confiadamente todas nuestras vidas. Confiados. Que vino COVID, nuevo COVID, pero yo soy la niña de los ojos de Dios. Miren, hermanos, es tan precioso este mensaje y tan real que déjenme decirles, hasta podríamos nosotros correr el peligro de vivir demasiado seguros de nosotros mismos. Y ese es un gran peligro, porque realmente nuestra seguridad y confianza no es porque nosotros seamos algo. Sí, tenemos la vida de Cristo adentro de nosotros, pero sin esa vida de Cristo, ¿qué eres tú y qué soy yo? Nada. Entonces, lejos de ser un mensaje que aliente al orgullo, a la prepotencia, este es un mensaje que tiene que empujarnos a vivir humildemente delante de Dios, porque sin Él no tenemos quien nos defienda. Indefensos. Ahí es donde es tan clave ese pensamiento tan humillante, que las ovejas son los únicos animales que no pueden defenderse a ellos mismos. Necesitan un defensor. Y Dios nos llama a nosotros, sus ovejas. Es más, las ovejas no pueden sobrevivir, no solo por los depredadores, sino porque no tienen la cabeza, la inteligencia suficiente para procurarse su alimento, su bebida. Lean ustedes el Salmo 23, no lo vamos a citar, pero ahí el salmista está dando gracias porque su pastor, Jehová su pastor, le proporciona esto, le proporciona aquello, le proporciona lo otro. Y una oveja es incapaz de proveerse esas cosas. Y Dios nos llama ovejas a nosotros. ¿Ven por qué les digo? Este mensaje tiene que empujarnos
a la humildad, porque necesitamos a ese pastor que nos defienda. Amén. Vayamos al Salmo 119 y este va a ser el único de los salmos que veamos que habla acerca de eso específicamente. Ahí vamos a ver otros, pero que se van por otro rumbo. Salmo 119, versículo 154. Y hermanos, es increíble la cantidad de casos de hermanos, de hermanas que vienen con nosotros, que vienen con mi esposa o conmigo, para contarnos situaciones injustas que están padeciendo en sus trabajos, con los vecinos, con familiares. Pero casos que uno dice, ¿cómo es posible que haya gente tan injusta, tan cruel? Y ahí es donde nosotros tenemos que clamarle al Señor: Señor, por favor, defiende tú mi causa. Salmo 119, 154. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. No sé a cuántas personas les ha sucedido en nuestro medio que en su trabajo le ofrecen tal beneficio, que le ofrecen que mejorarle el sueldo, mejorarle las comisiones, su horario, que ya no va a trabajar los sábados, y les ofrecen de todo. Y al correr de los meses no se les cumple. Y vienen con nosotros, es que, hermano, es que fíjese que me ofrecieron tal cosa y no me lo cumplieron. Hermanos, aquí es donde entra esta petición al Señor. Por favor, Señor, defiende tú mi causa. David tuvo que clamar esto en repetidas ocasiones. Y quiero que veamos solo un caso. Cuando él estaba huyendo de Saúl. Vayamos a 1 de Samuel 26. Y con esto yo voy a hacer una salvedad, pero primero quiero que veamos aquí el pasaje de 1 de Samuel 26 y después hagamos la salvedad que es para todos nosotros. Dice el versículo 8. Solo para que conozcan el contexto, yo sé que muchos de ustedes conocen todos estos pasajes que estamos viendo, pero por el beneficio de aquellos recién convertidos que no conocen todas las historias de la Biblia. Esta es una historia muy conocida, pero si tú tienes tiempo de caminar con el Señor. La cosa es que Dios había ungido a Saúl como rey, pero Saúl había hecho todas las cosas conducientes a que fuera descalificado, y Dios lo había descalificado ya, pero seguía en la posición Saúl. Entre tanto, Dios decidió, él tomó la decisión de ungir al siguiente rey de Israel, que era David. Y David era un tipazo, ¿sí? Pero era un jovencito y él conocía a Dios.
Desde jovencito él quería agradar a Dios. Entonces, cuando Saúl se fue enterando de cómo se estaban dando las cosas, que ya Dios le había quitado su gracia, su respaldo, y Dios estaba levantando a David para ser el próximo rey. Entonces Saúl empezó a perseguir a David. David tuvo que salir huyendo. Algo totalmente injusto. Totalmente injusto. Si ustedes hubieran podido hablar con Saúl, creo que todos le habríamos dicho algo así: mira, Saúl, es por demás, porque tú ya hiciste los errores suficientes para ser descartado del reino. Entrega el reino. Pero no, él no entregó el reino. Él estaba ahí en su trono y nadie lo iba a quitar de ahí. Entonces, pongámonos en el lugar de David. Si ustedes o yo hubiéramos sido ungidos como reyes, ungidos por el hombre de Dios para ese tiempo, Samuel, el profeta, el juez, el que había sido el gobernante anterior. Si viene Samuel, nos hubiera ungido a nosotros, ¿qué habríamos hecho nosotros? Pero recuérdense, estamos hablando de que tenemos quien nos defienda. Entonces, ahí nosotros estamos en esa encrucijada. ¿Tomo yo las decisiones porque como ya Dios me ungió y estoy viendo ahí la oportunidad para matar a ese que se descalificó como rey? No fue culpa mía que se descalificara, él solo se descalificó y ahí lo tengo, ya ahí justito para quitarle la vida, y yo, según yo, justificadamente tomar la corona porque ya Dios me había ungido a mí. Miren, es triste decirlo, pero creo que muchos de nosotros sí habríamos hecho algo así. Y lo justificamos. Es que no sintieron ustedes la presencia de Dios que descendió cuando me ungieron. Eso indica que yo soy el mero mero. Saúl no. Entendiendo eso, veamos primero de Samuel 26, comenzando con el verso 8. Saúl había estado persiguiendo a David, David se había estado escondiendo, y en eso David encuentra en dónde está Saúl y sus hombres. Está ahí en sus manos. Entonces dijo Abisai a David, un subalterno: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Gloria a Dios. Así sean destruidos todos los enemigos del rey. No. Cuando nosotros le pedimos al Señor que Él defienda nuestra causa, no podemos hacer cosas así. Aunque ahí está, aquí tengo yo la ametralladora listo para acribillarlo. Pero si creemos en Dios, nuestro defensor, vamos a hacer como David le dijo, verso 9. David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera,
o descendiendo en batalla perezca. Y así fue exactamente. David no sabía que él estaba hablando proféticamente. David en su corazón, estoy suponiendo, él no había visto cómo iba a morir Saúl, pero así exactamente murió. Salió a la batalla y ahí o se quitó la vida o lo mataron. Terminaron de quitarle la vida. Dijo además David, 11: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Ya saben qué pasó, que se alejaron y desde ahí David les gritó: Abner, Saúl. Pero así actúa una persona que sabe que Jehová es su defensa. No es que ande sacando su espada y ande cortándole la cabeza a todo el mundo. No, ahí no es Dios quien es nuestra defensa. Ahí somos nosotros mismos los que estamos defendiéndonos. Y aquí es donde quiero hacer la salvedad. Vayamos por favor a 1 Pedro 2. Porque nosotros tenemos asegurada la protección de Dios sí y solo sí, como vamos a leer aquí. 1 Pedro 2, 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo, ¿qué dice? Injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Como yo les he dicho a muchas personas que me hablan de sus trabajos, de sus empleos, como cristianos tenemos que rendir, ser rendidores, ser eficientes. Como cristianos, nosotros tenemos la posibilidad de dar un ejemplo de conducta, de rendimiento, de eficiencia por ser cristianos. Hablaba yo con los dueños, primero con uno de los dueños, pero después hablé con otro de los dueños de un lugar que nosotros conocimos. Tal vez teníamos como un año de haber venido aquí a Monterrey. Entonces yo veía que había jóvenes o casados jóvenes que necesitaban un buen trabajo y yo consideraba que ese era un buen trabajo, estar ahí con estos jefes. Y yo les dije, miren, si ustedes tienen necesidad de personal, háblenme. Y yo voy a hablar con muchachos de la congregación. Y ellos me miraban así como... Miren, teníamos poco de estar aquí, pero nosotros sabíamos cómo funciona eso del testimonio de jóvenes, de señoritas que aman a Dios y que trabajan súper bien. Yo no conocía a todos los jóvenes, pero yo les dije a esos dueños, miren, estos jóvenes, para empezar, no hablan groserías, no van a robar,
no van a llegar tarde. Dije otras cosas, pero casi siempre lo último que les decía era, y no van a faltar los lunes. Porque el testimonio del cristiano habla por sí solo. Gracias a Dios, estos jefes tuvieron experiencias formidables con los jóvenes de aquí. Y yo sé que ese no es el único lugar. Yo diría que todos ustedes rinden como cristianos porque insistimos, trabajamos para Dios y no para los hombres. Y si tú te has hecho una reputación, como dice el dicho, hazte fama y échate a dormir. Si te has hecho una reputación de que cumples, de que llegas a tiempo, de que no eres respondón con tus autoridades, que cuando te hacen cuentas no falta ni un centavo, que todo está exacto, tú puedes llegar y decir, jefe o jefa, fíjese que tengo campamento de jóvenes. Ay, sí, hijo, sí, hija, vete. Y ni siquiera lo cuentes de vacaciones. Tengo final nacional y voy a estar fuera. Yo quiero estar hasta el martes. No te preocupes, puedes ir. Quiero ir al seminario a Guatemala y bueno, eso ya es mucho tiempo, te van a decir. Tal vez si usa días de vacaciones, pero ya tu testimonio, tu vida allanó el camino para los permisos. De veras, hermanos. Pregunten ustedes con todos sus conocidos de aquí y más de alguien va a decirle, sí, fíjate que así pasó. Ah, sí. Entonces, por eso digo, tú vas a tener quien te defienda si tú estás portándote bien. Pero si tú eres conflictivo con tus compañeros, le hablas con mal talante a tus jefes, si tratas mal a los clientes que llegan a tu trabajo, si llegas tarde, si llamas para decir que estás enfermo pero realmente no estás enfermo, ¿cómo quieres tú que el Señor te defienda? Tus propias acciones negativas te han llevado a lo que estás sufriendo. Es que fíjese que mi jefe cómo me trata mal. Sí, pero es que tú le estuviste grite y grite hace 2 días. ¿Cómo quieres que te trate? Es que mis compañeros no me hablan. Y miren, podríamos mencionar muchos ejemplos. Pero por eso es que está este pequeño asterisco. David se había conducido rectamente delante de Dios en el asunto con Saúl. Y aún así Saúl lo estaba persiguiendo. Entonces David podía decirle a Dios, Señor, defiende mi causa, por favor. Y eso podemos hacer tú y yo en toda circunstancia. Pero lo primero es nuestro testimonio de integridad con Dios. Ya que estamos ahí en Pedro, vayámonos a 1 Juan. Creo yo que en este tema es uno de los versículos más conocidos. Primera Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque yo les estoy diciendo, no, es que si actúas mal, no esperes tener defensa. Aquí vemos que sí es posible tener defensa, aunque nosotros nos hayamos equivocado. Pero es asunto de ser humildes delante de Dios. De caminar delante de Dios. Así, abiertos, transparentes. Que Dios examine nuestro corazón. Sí, hijo, te equivocaste, pero te has arrepentido, has pedido perdón, has sido humilde. Y el Señor Jesucristo pelea por ti. Amén. Eso tiene que darnos mucho ánimo, hermanos. Porque todos de alguna manera nos equivocamos. Todos, todos, todos. ¿Alguna vez has echado a perder tú un trabajo por algún error? Sí, todos. Todos. Errores cometemos, hermanos. El asunto, hermanos, no es que nosotros seamos perfectos, 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 perfectos. Aún equivocándonos. Y como dice aquí, si alguno hubiere pecado, no solo un errorcito, sino pecado, nosotros tenemos abogado para con Dios. Y el Señor se encarga de solventar todas las cosas. Pero tu actitud, mi actitud, es importante. Salmo 68, y quiero que por favor vayan a este. Estoy mencionando, no, si ahora tienen aquí enfrente las citas, ¿verdad? No, pero vayan a este, por favor. Aunque esté aquí. Tal vez en algunos les voy a pedir a los muchachos de allá del video que no las pongan acá, sino que cada quien esté obligado a buscar. No está. Está apagada. Ya está prendida. Ok. Salmo 68. Miren lo que dice el verso 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Miren, hermanos, yo sé que hay huérfanos, hay viudas en nuestro medio y en nuestro trato diario con distintas personas. Todos conocemos o tratamos con personas huérfanas o viudas. Pero si tú entras en esta calificación de viuda o de huérfano, entras al reino de Dios, tienes garantizado que Dios se va a ocupar de defenderte a ti. Eso se los puedo decir, pero sin temor a equivocarme. Dios guarda y protege a los huérfanos y a las viudas. Por cuestión de tiempo no vamos a ir ahí. En Ruth capítulo 3, todo el libro de Ruth realmente trata acerca de una viuda. Pero Dios nos muestra el cuidado que Él tiene de una viuda como Noemí y como Ruth. Y cuando Booz interactúa con Ruth, ahí vemos cuál es el corazón de Dios para con las viudas.
Ustedes conocen ese pasaje, pero Booz da instrucciones a todos sus criados, a todos sus trabajadores, que se aseguren de tratar bien a Ruth cuando Ruth llegó a espigar ahí a los campos. Y hemos visto nosotros cómo Dios cuida de las viudas. Es hermoso ver cómo Dios cuida de las viudas. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos también de hacerlo, de velar por ellas y por los huérfanos. Pero es lindo ver cómo Dios se encarga. Lindo. Que nosotros desarrollemos un corazón así, hermanos. Sí quiero que vayamos a 1 Timoteo 5, porque Pablo dice allí algo para las viudas. Primera Timoteo 5, versículos 3 al 5. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, pensando en el salmo que leíamos, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y hasta ahí vamos a leer, porque dice otras cosas, pero no es el tema de este mensaje. Es importante, y quiero incluir también aquí a los huérfanos. Es importante que quien tiene necesidad de que Dios lo defienda o la defienda, es importante que espere en Dios y que se dedique a hacer súplicas diariamente delante de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque las personas en necesidad necesitamos saber de dónde viene nuestro socorro. No viene del hombre, no viene de nuestros vecinos, aunque los vecinos tenemos la obligación de cuidar de ellos. Pero la mirada del necesitado tiene que estar puesta en Dios. Entonces, es a los dos lados esta verdad. Nosotros que no somos viudos ni huérfanos, bueno, yo soy huérfano, pero creo que esto se refiere ya a niños y jovencitos que dependerían de padres. Me acuerdo que cuando yo era niño, hubo un mensaje en la iglesia donde yo estaba, que si tú eres huérfano, pasa al frente. Y una ancianita que vivía en nuestra casa, era así chiquitía, doña Florinda Zapata de Barrios, se llamaba ella, vivía en nuestra casa. Ella tendría 90, 92 años ya, y pasó al frente porque ella era huérfana. No, pues. Pero los que tienen necesidad tienen que saber, hay que mirar a Dios. Y los que estamos al lado de ellos, tenemos que saber, Dios puede usarnos a nosotros para bendecir y sostener a huérfanos y viudas. Amén. Lucas capítulo 22, otra forma en que necesitamos defensa.
Lucas 22, versículos 31 y 32. Y quiero que leamos con cuidado, atentamente. 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, a ver si estoy leyendo bien. He aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Así dice. No lo dice en singular, lo dice en plural. Satanás quiere, su intención es zarandearnos a todos. Zarandearnos a todos. A ver si alguno pega, ¿verdad? Pero miren lo que dice el verso 32. Ahí a Jesús no está hablando en plural. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás quiere destruirnos a todos, pero Dios sabe quiénes son más vulnerables, quiénes están más expuestos en peligro de caer presa del enemigo. Y nuestro defensor ruega al Padre por esos casos específicos que son más vulnerables. Y Jesús se lo dice así abiertamente a Pedro: mas yo he rogado al Padre por ti. ¿Saben, hermanos, que esto es una realidad humillante para nosotros? Que venga Dios y nos diga: hijo, hija, yo sé que tú tienes debilidad, tienes esta flaqueza, Señor, pero estoy aquí para defenderte, aún en medio de tus debilidades. Y ya ven por qué les decía desde el principio que este mensaje, esta verdad, no es para que andemos todos orgullosos. No, tenemos que andar con la cabeza agachada diciéndole: Señor, solo por tu misericordia es que no hemos sido consumidos. Este último versículo, bueno, son 2 versículos. Ese, por favor, sí quiero que lo busquen en su Biblia. Sí, pónganlo aquí, hermanos, pero quiero que lo busque cada quien en su Biblia y que vea esta verdad tan preciosa. Juan capítulo 10. Esto yo lo escuché hace muchísimos años, traduciéndole a un maestro que no me recuerdo quién era ese maestro, pero este pasaje es uno de los pasajes más alentadores de toda la Biblia. Yo sé que a todos nos gusta citar lo que dice el Antiguo Testamento, que nadie te podrá hacer frente, que cualquier arma que sea preparada contra ti, está bien. Pero si quieren ustedes el mejor cuadro, la mejor imagen de Dios defendiéndonos, peleando por nosotros, pensemos en esta imagen. Juan 10, 28. Bueno, 27, para que veamos de qué está hablando Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás. ¿Y qué dice el resto? Leámoslo todos juntos. Ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre, no, todavía no lean, hasta el final. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y ahora leamos el final del 29 todos juntos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Al fin, ¿en qué quedamos, Señor Jesús? ¿Nadie las arrebatará de las manos de Jesús? ¿O nadie las arrebatará de la mano de su Padre? ¿En qué quedamos? Pues la Biblia no miente, Jesús no miente. Yo sé lo que dice el siguiente verso. Yo y el Padre una cosa somos. Pero este maestro, o tal vez fue una maestra, dijo: aquí está la mano del Padre y aquí estás tú. Y aquí está la mano de Jesús y es puesta encima de la mano del Padre. Y nadie puede arrebatarlos de esa sombra que está ahí. ¿Qué más queremos? No podemos vivir amedrentados, en zozobra, hermanos. Cuando empiecen a llegar pensamientos de temor, de miedo, que lees noticias y hermanos, yo recibo cada día en el celular eso de Uno TV y con eso del Mpox. Ha ido aumentando y creciendo, luego que hay otra, toda una nueva onda de COVID. Y hermanos, créanme que lo que dicen los expertos en reconocer lo que dicen los malos, es que van a inventar más pandemias. Pero cuando tú y yo oigamos que hay esto, que hay lo otro, que se acerca, que hay más, solo pensemos: estoy atrapado entre la mano del Padre y la mano del Señor Jesús. Nadie podrá arrebatarnos de esa mano. Amén. Así puedes vivir con confianza, sin orgullo. No es porque tú seas muy fuerte, no es que tú seas invicto o invulnerable, sino solo porque estás guardado en las manos de Dios. Y como leímos el primer versículo, Dios nos cuida como la niña de sus ojos. ¿Quiere decir que nunca vamos a morir? No, pero quiere decir que Él se va a glorificar aún si Él escoge que nosotros muramos. Él se va a glorificar y vamos a ser de bendición eternamente si nosotros vivimos de esta manera.